Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio al segundo día de este Congreso de Economía Austriaca y damos inicio con un viejo conocido, ¿no? Que es Gonzalo Melián. Como todos ustedes saben, Gonzalo es doctor en arquitectura. En estos momentos está a punto de rematar también su segundo doctorado en economía y ha desarrollado pues una labor como arquitecto bastante amplia y también como investigador y como docente, ¿no? A día de hoy dirige OMA, Online de Madrid Manuel Ayao. Dirige también la sede donde estamos, por eso le agradezco pues, el espacio y todas las facilidades para tener este evento el día de hoy, la sede de la Universidad Francisco Marroquín aquí en Madrid, y es uno de los promotores de la futura Universidad de las Hespérides en Islas Canarias, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por todo. Y bueno, el título de la conferencia va de su background de expertise: las ciudades ineficientes, producto de un modelo de planificación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado. Gracias, Gonzalo, gracias por todo. Bueno, la tienes. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a Juan de Mariana por la invitación a este congreso que organizamos junto con la Rey Juan Carlos y el Campus Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. Es un placer tener todos aquí hoy. Le doy bienvenida a vuestra casa para el futuro. Todo el que quiera venir aquí a la Universidad Francisco Marroquín a Madrid, saben que esta es su casa. Y para cualquier cosa que quieran hacer, o lo de investigación, o lo que quieran, están bienvenidos. Bien, hoy os voy a hacer una pequeña charla de unos 40 minutos para luego tener 20 minutos de preguntas sobre la gran pregunta que quiero responder es: ¿son realmente eficientes las ciudades que son producto de un modelo de planificación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado? Esa es la gran pregunta que me gustaría responder, en la cual me voy a centrar sobre todo en cómo se están organizando las ciudades, cómo están creciendo, cómo se están transformando y si realmente eso va hacia la eficiencia o no. Es verdad que voy a dejar de un lado el punto de vista ético, el punto de vista de, digamos, si es ético o no el hecho de que haya un plan que imponga la propiedad, el que debe ser su tierra o que debe ser su propiedad. Voy a irme al punto de vista económico, estas cosas, porque normalmente es la principal argumentación que se utiliza para defender ese tipo de planificaciones. Para ello me gustaría empezar con una breve descripción de lo que es el modelo de planificación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado. Hay, digamos, dos modelos de planificación. Hay diferentes sistemas, pero hay dos modelos claramente diferenciados. El primer modelo es el modelo de planificación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado, un State Driven Coercive Urban and Regional Planning Model. Y el segundo modelo sería un modelo de planificación urbana y territorial basado en derechos de propiedad y precios de libre mercado, lo que sería un Urban and Regional Planning Model based on private property rights and free market prices. Bien, son dos modelos contrapuestos. Es decir, en el primero, para que ustedes se hagan una idea, se impide el libre ejercicio de la función empresarial que explica el profesor Huerta de Soto, heredado de Kirchner y otros muchos pensadores. Pero básicamente se impide que los individuos que están involucrados en los procesos de creación y transformación de la ciudad puedan crear o transformar la ciudad en función a las preferencias del resto de individuos. Es decir, los precios de libre mercado no transforman la ciudad, los precios de libre mercado no guían la transformación urbana, sino quien lo guía es el planificador. Es un planificador que pueden ser arquitectos, pueden ser políticos, pueden ser burócratas, pero al final estos planificadores básicamente planifican la ciudad como si fuese una decisión pública. Y no voy a profundizar sobre ello porque ya hemos hablado otras veces, pero básicamente esta decisión pública tiene los fallos de gobierno que tienen muchísimas decisiones públicas: rationality, low rolling, por barrel, lobbies, grupos de interés trabajando con burócratas, incremento de la burocracia. O sea, podemos seguir. Hay muchísimos fallos que podrían ser fallos que deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar si es eficiente o no el sistema. Pero, como digo, no vamos a entrar en él ahora. La idea es que este sistema que impide
el libre ejercicio de la función empresarial, lo que utiliza para planificar las ciudades son planes urbanísticos o territoriales de forma coercitiva, es decir, imponiendo a la propiedad, imponiendo a los propietarios cómo deben ser las ciudades, en dónde deben crecer, en dónde no deben crecer y cómo se deben desarrollar. Lo voy a explicar un poquito más ahora en la segunda slide. Y luego, en contraposición, tenemos un modelo en el cual la propiedad privada y los precios de mercado, además, sin propiedad privada no podría haber precios de mercado, es la que guía las decisiones. Es la que guía en el sentido de allí donde hay precios más altos, significa que hay mayor utilidad o mayor escasez. Por lo tanto, debemos densificar. O no, dependiendo de las preferencias de cada persona. Allí donde hay precios más bajos, nos está diciendo que la gente no quiere vivir. O que la gente considera que tiene valor vivir en otras zonas. Entonces, realmente, cuando te guías a través de precios de mercado, usando el emprendimiento, usando la función empresarial, vas a descubrir en cada momento dónde están los desajustes urbanos para poder decir en dónde y cómo transformamos la ciudad o la ciudad crece. Entonces, como digo, es un modelo totalmente distinto. En el primero, la función empresarial no tiene cabida o se ve reducida a la mínima expresión, puesto que el arquitecto, el empresario, perdón, Eduardo, hay gente fuera en la puerta. El arquitecto, el empresario, todos los agentes involucrados en el desarrollo urbano no tienen cabida para poder expresar lo que ellos, digamos, querrían a sus ciudades. Pero no solamente eso, los consumidores tampoco pueden expresar sus preferencias, puesto que no van a ser tenidas en cuenta. Incluso aunque fuesen a votar, tampoco serían en cuenta, porque como decía antes, la gente cuando vota sobre urbanismo no tiene la información, porque el coste de oportunidad de estar informado es tan elevado que cuando vaya a votar no va a saber que está votando. O peor todavía, va a votar un montón de cosas y el urbanismo ni se da cuenta. Entonces realmente, de hecho, aunque no parte de la presentación, ahora hay una cosa que no es nueva, que viene del siglo pasado, ya la dictadura franquista, por ejemplo, tenía, que es la información pública, que ahora le llaman participación ciudadana. Es un camelo para, digamos, blanquear lo que viene a ser un plan dictatorial, básicamente. Entonces, son dos modelos contrapuestos y, como veremos ahora, llevan a dos visiones contrapuestas. Resumiendo de forma sencilla el modelo es como una pirámide. En la parte alta de la pirámide tenemos la ley urbanística o la ley de suelo. Estas leyes, lo principal que hacen, lo más importante que hacen es que nacionalizan el derecho de desarrollo del suelo. ¿Qué significa eso? Los propietarios no tienen derecho a desarrollar ningún suelo. Cuando digo desarrollar, me refiero a urbanizar. Pero es que además monopolizan la asignación de usos e intensidades del suelo. ¿Qué significa? Que es el Estado, a través de diferentes administraciones públicas, la única que puede asignar usos e intensidades edificatorias en el suelo. No son los mercados. Bien, es cierto que hay, digamos, unos países donde estas normas son más restrictivas o más coercitivas, como es el caso de España, y otros países donde es un poco más orientativa y donde realmente puede entrar una parte del otro modelo de los precios de mercado y propiedad privada. En Reino Unido, por ejemplo, las figuras son distintas, es un planeamiento más orientativo, en Estados Unidos lo mismo. Entonces, bueno, depende de cada país, el planeamiento es distinto, pero es verdad que en países como Alemania, como España, como Francia, son países donde el planeamiento es continental, el planeamiento es coercitivo, y yo creo que España es uno de los países donde la planificación urbana, según mis estudios, es de las más restrictivas y de las más planificadoras en el sentido cubano, en el sentido en el cual donde cada metro cuadrado de suelo está bien controlado y bien definido conforme al plan, conforme a las preferencias del planificador. El segundo escalón de la pirámide estarían los planes territoriales, que son aquellos que albergan una gran masa de suelo, diferentes ciudades. Esos planes normalmente protegen suelo, establecen densidades. Luego más abajo estarían los Local City Planning o los planes generales en España, que son los que establecen los derechos y deberes
de cada propietario en cada metro cuadrado de suelo. Es decir, son los que definen qué suelo se puede desarrollar y cómo se puede desarrollar y qué se puede hacer. Llegan a definir las alturas de los edificios, si pueden llevar los edificios balcones o no. Definen, por ejemplo, eso es en suelo urbano, en suelo ya urbanizado. En suelo que se va a urbanizar dicen cuántos metros cuadrados se pueden construir, qué usos se pueden poner, igual que en el urbano, pero más estructural el desarrollo. Entonces realmente dicen, hay un suelo que está protegido y lo que está protegido está totalmente regulado. No quiero decir con esto que lo que está protegido no esté regulado, al contrario, está regulado hasta que no puedas hacer un palomar en tu finca. O sea, no puedes hacer un palomar en tu finca porque puedes ir a la cárcel. De hecho, el Código Penal español dice que si realizas una edificación, una urbanización o una construcción, y un palomar, aunque lo haga de madera, es una construcción, en suelo protegido, lleva penas de cárcel entre 6 meses y 4 años. Entonces, por lo tanto, realmente el plan es el que establece todas esas regulaciones, el plan general o el local city planning. Luego estarían los planes de desarrollo, que son los que desarrollan los planes que detallan las calles, los edificios, etcétera, de las áreas que el plan anterior dijo que se podían desarrollar, o sea que todavía no se habían desarrollado. Y por último está el proyecto de arquitectura, que al final lo que viene a hacer es cumplir las órdenes que vienen dadas de todo lo anterior. Es decir, para que ustedes hagan una idea, el sistema es como una cascada. O sea, las normas de arriba caen sobre las de abajo. Las primeras son leyes y esos son planes, que los planes son normas. Los planes tienen normativas y la normativa urbanística es lo más importante del plan, o la normativa ambiental, son cada vez más restrictivas. Entonces realmente son como una cascada. La primera cae sobre la segunda, sobre la tercera, y la de abajo no puede contravenir a la de arriba. De esta manera, cuando llegamos al proyecto de arquitectura, la función empresarial del arquitecto queda eliminada. La función empresarial del constructor queda eliminada. La función empresarial del promotor queda eliminada. ¿En qué se basan la construcción de lo que hacen? En lo que dice el plan, en los metros cuadrados que se pueden construir, en los usos que se pueden poner. No se trata de descubrir a través de los precios si merece la pena o no densificar el barrio de Salamanca o cambiar los usos. No, se trata de poder hacer lo que el plan dice. Si ustedes quieren hacer o montar una universidad en el barrio de Salamanca, en un edificio en las 2 primeras plantas, y el plan dice que no se puede hacer ningún tipo de uso docente en esas 2 plantas, aunque ustedes transformen el edificio, nunca podrán hacerlo. O la universidad, podemos decir que es un uso muy especial, pero vamos a irnos a un uso de oficina. Quiero poner una oficina en la 3ª planta. No, el plan dice que solo puede estar en planta baja. Entonces no podéis, tampoco ni siquiera ya sobre los espacios construidos, podéis asignarlos en función a lo que ustedes consideran, en función a vuestro análisis de mercado, que dice los precios de mercado. O sea, a ese nivel llega el sistema. Bien. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones o las principales justificaciones que se emplean para justificar, para decir que estos planes o este sistema o este modelo es el que debe imperar? Pues son estas 5 principalmente. La primera es eficiencia. De ahí por ello que pregunté, vamos a ver si realmente son eficientes o no estas ciudades que se crean en función al modelo de planificación urbana y territorial. Eficiencia. Y entendemos por eficiencia, pues que el mercado tiene fallos y los 4 errores o fallos de mercado tradicionales en la ciencia económica, pues son externalidades, bienes públicos, información asimétrica y monopolio natural. De hecho, en las ciudades, pues es verdad, podemos encontrar muchas externalidades, por ejemplo, una discoteca en la planta baja de un edificio, que todo el mundo está borracho, pasándolo bien, estamos estando a la de arriba, por ejemplo, o un edificio que tiene vistas al mar y de repente hay otro edificio por delante y le quita las vistas, o tengo un edificio en mi casa, tengo una vivienda donde tengo una piscina y de repente al lado me construyen una torre y la sombra cae sobre mi piscina y nunca más voy a usar la piscina y va a haber ranas con peces. O sea, puede haber externalidades en la ciudad y hay muchísimas externalidades. De hecho, es un proceso de mercado donde surgen externalidades. Luego está la provisión de bienes públicos. Sin embargo, los bienes públicos entendidos como no rival in consumption are not excludable in supply, es decir, no rivales en consumo y no excluibles en oferta. Si los ponemos a analizar, bienes públicos, existen muy pocos en las ciudades. La defensa, la imagen de la ciudad, nadie te puede quitar ver la imagen, pero luego lo que se utiliza
como justificación para provisión, como bienes públicos que no son bienes públicos, porque son bienes donde se puede excluir a la gente de la oferta y además si hay rivalidad en el consumo. Quizás, por ejemplo, no todos podemos usar a la misma hora la carretera. No todos podemos usar a la misma hora, o sea, habría tráfico. Entonces, realmente hay una serie de bienes urbanos que consideran públicos algunos planificadores, como los parques, como las dotaciones públicas, en el sentido, hospitales, o sea, el hospital siempre se va a poder excluir de la oferta. Y por supuesto que es rival en consumo. Si yo estoy en un quirófano, no puedes estar tú. Es así de simple. Entonces, bueno, al final, los bienes públicos realmente, en sentido económico, estrictamente económico, existen muy pocos en las ciudades y los que se justifican o se utilizan para crear esos bienes, la planificación, realmente no son bienes públicos en términos económicos estrictos. Luego tendríamos la información asimétrica. Es decir, piensa que es que entonces la gente no va a saber realmente qué tiene que hacer en su vivienda. Los arquitectos, si no están colegiados, pues no podríamos saber quién diseña los edificios, etc. Bueno, yo no sé. Yo sé que el mejor arquitecto de la historia, o por lo menos el arquitecto que revolucionó las tipologías de vivienda actuales, no era arquitecto. Era relojero. Era Le Corbusier. Desde el punto de vista urbano, o actividad urbana, fue un desastre. Era un pro planificación central impresionante. Pero desde el punto de vista arquitectónico, lo que hacemos hoy viene heredado de Le Corbusier. Y no era arquitecto. Y además, él, aunque defendía la planificación urbana centralizada y defendía este modelo, es más, iba más allá, junto con Frank Lloyd Wright, que Frank Lloyd Wright era impresionante, pero ambos defendían una ciudad donde el arquitecto fuese el todopoderoso y diseñara cómo debe ser la ciudad y la estructura. Además, abogaban por una ciudad homogénea donde estuviese zonificada, donde una parte sería, sobre todo Le Corbusier, Frank Lloyd Wright no. Frank Lloyd Wright apostaba por una ciudad que no era ciudad, que no era ciudad. Su modelo de ciudad ideal, Broadgate City, para que se hagan una idea, era una ciudad donde había un edificio aquí, otro bosque por medio, otro edificio aquí, naves espaciales que iban de un lado para otro, pero básicamente su modelo de ciudad era un modelo de ciudad totalmente verde, con edificios sueltos, sin ningún tipo de tejido urbano, ningún tipo de concentración humana que favoreciera, digamos, la división del trabajo y la creación de riqueza. Bien, y Le Corbusier defendía la zonificación, es decir, aquí oficinas, aquí viviendas, aquí edificios públicos, totalmente zonificadas y estratificadas, lo cual dificultaba muchísimo la creación de riqueza. Pero bueno, la cuestión está que estos arquitectos, por ejemplo, defendían la planificación urbana, sin embargo ellos pudieron innovar porque se encontraron en un momento de libertad grandísimo a la hora de poder crear nuevos espacios urbanos o nuevas tipologías de edificación o de vivienda. Bien, entonces, bueno, lo que dice el sistema básicamente es que si no hay un control, la gente no va a estar informada y van a terminar llevando a cabo edificios que no han sido firmados por arquitectos y se van a caer. La cuarta es el monopolio natural. Bien, entendemos como monopolio natural cuando realmente hay, digamos, un coste de entrada tan grande que ningún competidor va a entrar en el mercado. Por ejemplo, imagínense que alguien construye el alcantarillado de una ciudad. Pues no va a construir una persona un segundo alcantarillado. Un segundo alcantarillado, ¿por qué? Porque va a construirlo. El coste sería tremendo y va a competir con las mismas casas. Bueno, eso sería discutible, pero la realidad es que si la ciudad cambia y aumenta la densidad, pues igual el alcantarillado construido inicialmente ya queda pequeño, la empresa que la construyó queda totalmente desfasada y entra una nueva empresa ahora que va a ser un alcantarillado más grande, incluso antes de desarrollar la ciudad. O sea, todo eso es discutible, pero sí es cierto que existen monopolios naturales, pero esos monopolios naturales, si lo analizas desde el punto de vista estático, indudablemente podrías entender que eso no va a cambiar, pero si entiendes el mercado desde el punto de vista dinámico, puedes ver perfectamente cómo el incremento de los precios, el incremento de la densidad edificatoria podría llevar a una modificación de las redes y por lo tanto un incremento de las redes vía competencia. Pero, y es más, si el precio sube tan alto como quieran los que tienen alcantarillado, la gente se va a ir a otro barrio, donde cobren menos. Es decir, no solamente hay competencia desde el punto de vista de a la hora de realizar y gestionar el alcantarillado, sino que es que la gente al final se vaya a otro lado. Es verdad que el coste de ese otro lado es muy elevado, pero también dependerá del coste que sea el alcantarillado. Bien, luego la segunda razón por la que se justifica ese tipo de planificación es la equidad.
O sea, si no hacemos planes urbanísticos centralizados, no va a haber equidad, no va a haber zonas, va a haber zonas pobres y zonas ricas. Y nosotros queremos que todo sea igual, que no haya diferencia. Bien, creo que no hace falta ser muy observador para darse cuenta que estas ciudades grandemente planificadas, un gran número de guetos que se han creado como consecuencia de la planificación. Se han creado bolsas de suelo con viviendas protegidas que al final se han terminado instalando personas de baja renta y han terminado generando en zonas de delincuencia. No voy a decir ningún nombre para no dañar a nadie, pero básicamente existen muchísimas bolsas de suelo, muchas bolsas urbanas que se han, digamos, generado como consecuencia de los planes que han terminado derivando en esas diferencias urbanas y económicas. También existe, por supuesto, esas diferencias, incluso a lo mejor más acentuadas en otros modelos, pero no se elimina con el modelo de planificación coercitiva. Luego hay otra justificación que es el diseño armónico. Si dejas que la gente haga lo que quiera, vamos, va a ser casas sin ventanas. Si dejas que la gente haga lo que quiera, no va a haber parques. No va a haber una armonía. Bien, creo que todos alguna vez hemos criticado a los arquitectos por cómo hizo ese edificio o cómo pudo hacer esa armonización. Lo que habría que observar es que esos edificios se han hecho conforme a las normas que establecía el plan. Si aquello que hizo el edificio realmente cumplió lo que ponía el plan, con muy poco margen para poder desarrollar o poder innovar algún tipo de tipología urbana. El penúltimo es sostenibilidad ecológica. Bien, este es el siguiente. Si no hay una planificación urbana, digamos, restrictiva, con este modelo, va a haber tal urban sprawl, va a haber tal crecimiento urbano, que la urbanización se va a extender como una mancha por el planeta hasta que desaparezca el suelo no urbanizado. O sea, vamos a ocupar el planeta entero con edificios. Entonces, eso va contra la sostenibilidad ecológica y por lo tanto hay que prohibir la urbanización o el crecimiento de las ciudades. Por último, este es nuevo. Esta es una nueva incorporación que han hecho algunos teóricos para justificar que hay que intervenir la ciudad. Además, a todos aquellos que hayan estudiado la teoría austríaca del ciclo económico, les va a parecer curioso. Lo que dicen es, la planificación urbana es necesaria para prevenir el ciclo económico. Entonces dicen, cuando el ciclo es expansionista, hay que prohibir urbanizar. Y cuando el ciclo está en recesión, hay que promover la urbanización. Vamos, el mundo al revés. Pero ellos creen que haciendo eso podrían mejorar el sistema, luego cuando se dan cuenta que haciendo eso lo que van a hacer es incrementar los precios de forma brutal y cuando realmente hay recesión, es decir, hay que parar todo, ellos quieren promover la urbanización, promover el crédito. Entonces, bueno, es un poco como el mundo al revés. Bien, entonces, la pregunta que os hago después de explicar las razones por las que se justifica este modelo de planificación es: ¿son las ciudades producto de un modelo de planeación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado eficiente? ¿Logran la equidad? ¿Tienen un diseño armónico? ¿Son sostenibles ecológicamente y no se ven afectadas por el ciclo económico? Esa es la gran pregunta que hago. O sea, ¿realmente se consigue solventar estos problemas con ese tipo de planificación o no? Miren, voy a explicaros la transformación urbana, la transformación urbana que hay conforme a precios de libre mercado, conforme a un modelo basado en los derechos de propiedad y los precios de libre mercado. Disculpen un segundo. Bien, en este modelo, las ciudades, cuando surgen pequeños asentamientos. ¿Por qué surgen? Bueno, pues hay razones de defensa, pero hay también una gran razón que es la economía. Es decir, viviendo aislados en medio del campo unos con otros, imaginemos, voy a comprar el pan.
20 kilómetros. Voy a ir al supermercado, otros 30 kilómetros, en burro, con el automóvil. O sea, imagínense la ineficiencia que sería eso, los costes de transacción serían elevadísimos. Es verdad que hay nuevas cosas hoy que permitirían reducir los costes de transacción. Pues puede llegarte un dron a tu casa y traerte algo, ¿de acuerdo? Y pues en el futuro eso sigue avanzando, pero hay muchísimas transacciones que a día de hoy todavía se realizan en aquellos, digamos, lugares conocidos como ciudades. Es decir, la gente va a la ciudad porque sabe que ahí maximiza los intercambios, ahí se puede maximizar la división del trabajo y por donde se puede crear más riqueza. Las ciudades son los lugares donde más riqueza se crea del mundo en estos momentos. Sin embargo, cuando se inician las ciudades, tenemos una gran cantidad de suelo y llegamos, fíjense, 5, 10, 15 familias, estaba hace muchos años, y de repente, pues, construimos nuestras cabañas o nuestras casas. No construimos un rascacielos para las 10 familias, construimos casas de una altura. De una altura. ¿Por qué? Porque es mucho más barato consumir suelo, que el suelo, al ser tanto lo que hay, al ser tan pocos casos, tiene muy poco valor. Es más barato consumir suelo en función a los precios que estar edificando un edificio en altura, que el coste por metro cuadrado es más alto. Entonces, como los precios son bajos, lo que sale económicamente viable en función al cálculo económico es construir con baja altura y baja densidad. Pero empiezan a llegar más familias, empieza a llegar más gente, entonces la ciudad empieza a crecer en sprawl, empieza a crecer en extensión. No se construye una torre, sigue creciendo hacia afuera. ¿Por qué? Porque sigue siendo más económico, en función al cálculo económico, urbanizar con edificios de baja altura y con urbanización de baja densidad que estar construyendo una torre donde el metro cuadrado construido es muchísimo más elevado. Entonces, como el cálculo económico te dice que el precio del suelo es muy barato, porque hay mucho suelo, pues seguimos construyéndose las afueras y empiezan a surgir, eso que ven en rojo aquí, otros usos. Antes era solo vivienda, de repente hay un mercado, un tendero. No sé si se acuerdan ustedes, han leído ustedes Asterix y Obelix. Bien, pues Asterix y Obelix, digamos que tenía el pescadero, tenía el del hierro, o sea, pues bueno, pues empiezan a surgir usos, diferentes usos en esa urbanización. Pero eso sigue creciendo y cuando sigue creciendo, básicamente empieza ya a haber más gente que quiere vivir en el centro, y sigue hacia afuera, pero llega un momento donde llega hacia afuera que como los precios son más elevados en el centro porque más gente quiere vivir en el centro, hay mayor utilidad de vivir en el centro, ahí los precios están cubriendo la utilidad y por lo tanto los costes marginales que supondrían construir en altura. Entonces, como los costes marginales quedan por debajo de los precios a los que se pueden vender las viviendas, es decir, típica oferta y demanda, la curva de la oferta es una curva de costes marginales, por lo tanto los precios quedan por encima de la curva de la oferta, en ese momento lo que nos está diciendo es densifiquemos, creemos edificios con más altura, creemos en cada metro cuadrado que haya más habitantes. ¿Por qué? Porque es más económico. Ya crecer hacia afuera ya deja de ser económico, porque los precios de mercado están diciendo que hay que densificar. ¿Por qué? Por los costes de transacción. Imagínense vivir a 10 kilómetros, o a 20 kilómetros, o a 40 kilómetros, o a 50 kilómetros de la oficina. Ustedes trabajan. O sea, al final lo que ustedes querrán es intentar no aumentar vuestros costes de vida. Lo cual no quita que os podáis ir el fin de semana a la casa de campo, etcétera, pero durante la vida diaria queréis intentar vivir de la forma más económica posible. O sea, nadie quiere gastar 2 horas o 3 horas al día en un automóvil para ir a trabajar. O sea, el que le gusta el automóvil, perfecto. Pero a la gente que lo que le gusta es estar el tiempo con sus hijos, o estudiando, o leyendo, pues indudablemente es un coste de oportunidad muy grande. Entonces los precios al final empujan a la ciudad a densificarse y a crecer en altura. Bien, eso continúa. Y llega un momento que toda la ciudad, es verdad que sigue habiendo un poco de sprawl, pero empieza a densificarse. Y empieza a haber una importante cantidad de usos. Y eso continúa. Llega un momento que la ciudad se densifica aún más. Aún más. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos Hong Kong en el 80, 2015 y Singapur, siglo XX, 2015. O sea, aquí vemos Hong Kong, que era... Yo tenía incluso unos edificios ya de media altura, pero fíjense lo que es Hong Kong hoy, realmente densificado. Creo que a nadie se le escapa que estas ciudades no tienen nada que ver con ciudades como Madrid, como París, como Londres. Londres ha empezado a densificarse un poco más en el centro, pero aún así
creo que no es demasiado, no obvio, que son muy diferentes. Bien, ¿cómo es el modelo de crecimiento urbano en aquellas ciudades en las que se implanta el modelo de planificación urbana y territorial coercitiva que impide el libre ejercicio de la función empresarial y que está dirigido por el Estado? Es un modelo que realmente, como decía antes, solventa el problema de eficiencia, equidad, diseño armónico, sostenibilidad empresarial, no, sostenibilidad ecológica y socioeconómico. Bien, en primer lugar, las ciudades nacen, ciudades medievales, nacen con una trama irregular, igual que las ciudades que puse antes. Realmente en ese periodo no había planificación urbana, no existe ese modelo. De hecho, ese modelo surge a mitad del siglo XX. Los primeros planes, digamos, coercitivos son de la segunda mitad del siglo XIX. Los planes de ensanche que vamos a ver ahora, en Chicago, en Madrid, en Barcelona. Durante la primera mitad del siglo XX se empiezan a germinar las teorías que van a crear el modelo. Pero el modelo surge en el siglo XX a mitad, entre el año 40 y 50 y 60. O sea, en el 47, por ejemplo, sale la primera ley urbanística del Reino Unido, en el 47, la Town Planning Act. Y en el 56 sale la primera ley de suelo española. Son modelos que surgen en esa época. De hecho, los modelos actuales en España, por ejemplo, no difiere en exceso del creado por la ley del 56. Y son modelos que surgen cuando precisamente el mundo está experimentando una corriente gigante hacia la planificación central. O sea, no es sospechoso saber que durante esa época había dictaduras por toda Europa, había planificación central por toda Europa, y cómo no vamos a planificar la ciudad. Bien, pues esas ciudades medievales, que no son de la época que estoy hablando ahora, sí tienen que ver con esas ciudades que crecen en función de los precios. ¿Por qué? Porque al final, baja altura, baja densidad. Bueno, baja densidad, bien agrupados. Si vamos a una vuelta por el centro de Madrid, las calles están cerca, las calles son estrechas, es decir, buscaban esa densificación, pero no construían en altura. Y un hecho relevante es que tenían una muralla, ¿no? Una muralla que, digamos, envolvía la ciudad, precisamente por el tema de la defensa. Bien, esas ciudades crecen, y crecen, como decía, con planes ya del modelo. Un modelo que surge a posteriori, pero estos planes encajan perfectamente en el modelo. Este, por ejemplo, es el plan de ensanche de Madrid, el plan Castro, del año 1850, si no me equivoco. Bien, en este modelo se planifica en toda ciudad de ensanche, depende de cada ciudad, muchas gracias, depende de cada ciudad, pues el modelo de ensanche es distinto. El de Chicago, por ejemplo, es como una especie como de abanico, el de Madrid pues es como una especie de C inversa, el de Barcelona es el ensanche de Barcelona, que es la gran diagonal. Pero básicamente se basaban en una cuadrícula homogénea, con unos edificios también con una altura determinada, y que las ciudades empiezan a eclosionar. Existían realmente urbanizaciones extramuros, de hecho las ciudades crecen de forma importante con la revolución industrial. De hecho, es en parte la revolución industrial la que hace que muchos de estos pensadores o muchos de estos planificadores quieran planificar más la ciudad, porque se encuentran con el problema de que mucha gente migra del campo a la ciudad y vive en viviendas o infraviviendas en unas condiciones horribles, y hace que empiecen a preocuparse por esas diferencias. Entonces, la propuesta que hacen es la planificación. Mucha gente cree que el plan Haussmann fue para realmente prevenir esto, pero no es correcto. El plan Haussmann, que fue el primer plan coercitivo que yo por lo menos he encontrado a gran escala, fue un plan que se hizo precisamente para poder Napoleón detener las barricadas en París. En París es una ciudad muy estrecha, con calles muy estrechas, donde los cañones no entraban. Entonces Napoleón decide tirar parte del centro de París para que los camiones entren y poder paralizar a la gente. No es por un tema de sanitario. De hecho, cuando hace esto, realiza una de las mayores expropiaciones que se han hecho en la historia. O sea, expropia medio París para realizar su ensanche. Entonces, bueno,
La ciudad, digamos, crece entre la mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, o principio del siglo XX, con los ensanches. Sin embargo, después ya, en los años 60, empiezan a haber, además como consecuencia de estos planes, empiezan a haber crecimientos, esporádicos, inconexos con el centro, algunos con más altura, con poca densidad, bastante altura, pero que eran también conectados al centro. Son planificados además. Bolsas de suelo protegido, por ejemplo, bolsas de suelo para VPO. O sea, empiezan a crecer la ciudad hacia afuera. Bien, esto genera un problema económico, que es que mucha gente viviendo aquí sin ningún tipo de uso, sin ningún tipo de dotación. Estaban en el centro las dotaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un problema de organización urbana. Entonces, en los 90 surgen lo que se conocía la ciudad por partes, unos planes que lo que hacen es, a través de los planes generales, crear centralidades, esos botones que pongo aquí en colorines, centralidades para regenerar el tejido urbano que ha quedado descosido. Entonces, si entre aquí y aquí no había nada, pues vamos a poner centralidad aquí para que todo este tejido se regenere. Pero a la misma vez, ese tejido se planifica con una densidad media. Incluso áreas con densidad baja. Luego se construyen vías radiales para conectar las afueras con el interior y vías de circunvalación. Si todos se dan cuenta, por lo menos los que están en Europa, todas las ciudades en los últimos 60 años han construido circunvalaciones que conectan, digamos, diferentes partes de la ciudad, unas grandes vías arteriales conectadas con circunvalaciones. Depende de cómo sea la ciudad. Si la ciudad es alargada, pues del exterior con vías que conectan. Si es circular como Madrid, pues la M30, la M40, la M50. Bien, pues son, digamos, vías radiales y vías de circunvalación que terminan cosiendo el tejido. Pero además estos planes ya empiezan a hacer algo curioso, que es proteger los edificios del centro. Proteger los edificios antiguos. Para las personas de Guatemala, zona 1 está protegida. Entonces, más, incluso si dan una vuelta por zona 1, hay muchos edificios protegidos que no valen nada. Desde el punto de vista arquitectónico, pero están protegidos. En España no es distinto. En España hay muchísimos edificios protegidos. De hecho, es curioso, si van por cualquier pueblo de España, siempre tienen edificios protegidos. Y te das cuenta que, aparte a lo mejor de la iglesia, tienen protegido casas que siempre han dicho que tienen 40 años y hay que protegerlas. Entonces, bueno, y además siempre va a haber un informe de un técnico detrás para decir que es importante protegerlas. Entonces, siempre. O sea, siempre va a haber un técnico detrás que va a decir que qué bueno es proteger ese inmueble. Bien, entonces surge, digamos, la protección. Si además de la planificación incorporamos la protección, ¿qué significa eso? Que en estas ciudades, aquí, no se puede densificar. ¿Cómo se va a densificar si no se pueden tirar los edificios para construir nuevas áreas urbanas? No se puede. Pero es que además, seguimos avanzando y llegamos a los planes de hoy. Estos planes de hoy ya incorporan, además de una protección absoluta del centro, una urbanización exterior de baja y media densidad y una protección del suelo no urbanizado a gran escala. Es decir, ni se puede densificar en el centro, ni se puede construir con alta densidad en las afueras, ni se puede seguir creciendo la ciudad porque está protegido el suelo. Ni que decir tiene que eso crea escasez económica importante. Eso transforma las utilidades del suelo. Y así como el modelo de mercado, de precio de mercado, se densificaba el centro y después esa densificación crecía, aquí se prohíbe la densificación. En economía hay una mainline, una línea clara que es libre intercambio, división del trabajo, creación de riqueza. Si nosotros vivimos más juntos, más densificados, vamos a poder intercambiar más. Vamos a intercambiar más. Si podemos intercambiar más, vamos a poder dividir más el trabajo. Si dividimos más el trabajo, podemos crecer, queremos crear más crecimiento económico. Ahora, si lo que hacemos es impedir esa densificación, disminuir las posibilidades de intercambio, incrementar los costes de transacción, eso, lejos de ser eficiente, va a provocar, digamos, disminuciones en la división del trabajo, porque la ciudad, incluso la forma urbana, divide el trabajo. Incluso tú puedes ver cómo puede haber zonas muy heterogéneas. Hong Kong, por ejemplo, donde puedes ir a un edificio y en la quinta planta hay un restaurante.
Un restaurante, vamos a un restaurante y subes al ascensor a la quinta planta. Y la de arriba viviendas. Entonces, todo eso favorece realmente el intercambio que aquí no se puede dar. Aquí no se puede dar. Bien, para ir acabando, aquí vemos Madrid. Fíjense. Fíjense. Todo plano. Un par de champiñones y todo plano. No hay una densificación. No tiene nada que ver con la imagen de Hong Kong o con la imagen de Singapur. No se pueden densificar. Pero es que además de eso, lo fantástico de todo esto es que creamos ciudades con densidades medias o densidades bajas en las afueras y luego, aquí por ejemplo, densidad baja y densidad media en las afueras de Madrid, o sea, creamos este tipo de ciudades, impedimos la densificación del centro y luego realizamos infraestructuras para ciudades como Hong Kong, con elevado coste que lleva. Gastamos ingentes cantidades de dinero en la construcción del metro. Un metro para ciudades de altísima densidad con 500 o 600 viviendas por hectárea, perdón, viviendas por hectárea no, habitantes por hectárea, tipo Hong Kong, para densidades de 30, 20, 50 viviendas por hectárea. ¿Qué significa eso? Esos transportes, aparte de costar muchísimo dinero, nunca van a ser eficientes, porque no hay suficiente densidad poblacional para traer a alguien de las afueras del norte de Madrid o del sur de Madrid hacia el centro de Madrid, por muchas líneas de metro que construyamos. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que subsidiarlo. ¿Qué significa eso? Vamos a ser totalmente ineficientes. Y además el modelo urbano es contrario a esto. Y al final la gente, ¿qué va a hacer? Usar el automóvil. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente, bueno, ni siquiera tiene aeropuertos gigantes vacíos, etcétera? ¿Qué pasa cuando la gente, bueno, diseño armónico, como ven, un diseño armónico fantástico, ¿no? Ahí vemos que los arquitectos no han tenido mucho que hacer. Solo han podido hacer lo que dice el plan. Pero, fíjense, ¿qué pasa cuando tienes que usar digamos el carro, el automóvil, el coche, porque la ciudad te está diciendo usa el automóvil? La polución. Aunque la polución no viene solo por los automóviles. También les digo, un pequeño inciso, las ciudades nunca han sido tan limpias como son hoy. Las ciudades han dejado de ser, en los países desarrollados, ciudades industriales. O sea, todos los coches de hoy no contaminan lo que contaminaba Bilbao hace 60 años con las fábricas dentro de la ciudad. De tal manera que la capitalización, el ahorro ha limpiado la ciudad. Pero lo que quiero decir con esto es, este modelo de ciudad favorece el uso del coche, incrementa la polución. Por lo tanto, eso de ecología sostenible, ¿se agarra por algún lugar? No, el propio modelo es económicamente y ecológicamente insostenible. Por último, el ciclo económico. Bien, esos son los suelos urbanizables que se planificaron a partir de 2020. Los verdes en todos los municipios. Fíjense, este era un plan antes, perdón, a partir de 2020 no, a partir de 2008. Esto es un plan antes de 2002 y esto es un plan después de 2002. Lo que está aquí en amarillo es suelo urbanizable. Aquí no había suelo urbanizable. Esto es un plan donde todo estaba protegido y después del año, no sé si año 2000 o 98 o así, 2000 creo que es, 2008, perdón. Este pequeño municipio pasa a tener urbanizable todo esto. Es decir, no voy a profundizar sobre eso, pero digamos, la banca, el modelo de banca central que expande el crédito de forma artificial, hace que la mayoría de los municipios se pongan a urbanizar suelo para coger dinero y crecen las ciudades en sprawl. Es decir, crecen las ciudades desde el punto de vista expansivo. Por lo tanto, el propio modelo favorece esa expansión de la ciudad y realmente tampoco es que vaya contra el ciclo, es que el ciclo, o sea, el modelo utiliza el ciclo para aún expandirse más y crear modelos aún más ineficientes y sostenibles. Aquí tenemos, por ejemplo, fantásticas urbanizaciones vacías que tenemos en España en estos momentos como consecuencia de esa expansión del crédito, de la cual he hablado en este congreso hace 3 años, 2 años, en donde se capitalizó y se introdujo muchísima liquidez en estas urbanizaciones que ya son ilíquidas, o estas otras, donde, digamos, se ha consumido muchísima riqueza y ha dejado de ser riqueza. Se ha introducido muchísima liquidez y ha dejado de ser capital. Por lo tanto, no sé si el modelo de
guiado por precios de mercado y propiedad privada, va a tener o no ineficiencia. Seguro que tiene fallo de mercado, seguro que tiene ineficiencia. Lo que sí podemos saber es que el modelo actual, el modelo de planificación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado, es un modelo ineficiente, que no favorece la equidad, que es insostenible ecológicamente, cuyo diseño deja de ser armónico porque elimina incluso la función empresarial, no solo de los empresarios, también de los arquitectos. Y por último, nada tiene que ver, y además no solamente no lucha, sino que se produce una ciudad aún peor como consecuencia del modelo o los sistemas monetarios que tenemos. Gracias. Ayer escuché un debate de tres de los candidatos a la alcaldía de Madrid, de unas elecciones que tendrán lugar en 10 días, y prácticamente los tres ¿Qué candidatos eran? Eran los candidatos de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Ajá. Pero sobre todo los el del Partido Popular y Vox hablaban de una cosa impensable hasta hace poco, hablan de liberalizar el suelo en la Comunidad de Madrid, de que el problema del precio de la vivienda era un problema de oferta restringida por el poder político y que el suelo debería ser urbanizable, salvo las excepciones de espacios protegidos o dotacionales. Algo bastante, sobre todo el del PP y el de Vox, insistían bastante en eso. ¿Algo está cambiando? ¿Eres optimista en ese sentido de que desde la política pueda haber eso, una tendencia liberalizadora en urbanismo? No soy nada optimista. No soy nada optimista. De hecho, la ciudad es utilizada por grandes planificadores urbanos y por grandes, digamos, defensores de la intervención pública como chivo expiatorio para controlarla. Controlar la ciudad, controlar la población. Entonces, al final, si los precios suben, en vez de decir es culpa nuestra, vamos a decir que es culpa de la falta de intervención. Todas las reformas urbanísticas que se han hecho en España desde el 56 hasta hoy han sido incrementar las regulaciones. ¿Hay corrupción? Es falta de regulación. ¿Hay corrupción? Es falta de control. ¿Hay problemas de precio? Es falta de control. O sea, todas, además defendidas al arco de izquierda o derecha, o todo el mundo defiende una mayor intervención y todas las reformas han ido en ese sentido. Yo he propuesto ya en varias ocasiones que Madrid debe ser, digamos, una solución transitoria de un modelo a otro. Podría ser la protección de aquellos suelos realmente que demuestren de forma clara que tienen un alto valor ambiental, es decir, todos aquellos que estén protegidos por ley a nivel nacional, y luego el resto del suelo sea libre. Cuando digo libre, no me refiero a crear más suelo urbanizable en el cual el plan diga cuántos metros cuadrados tiene que haber. Libre es libre. Pero no solamente hay que liberalizar una parte importante del suelo, sino que también hay que liberalizar las ciudades existentes. De nada sirve, como he intentado explicar, liberalizar que haya más suelo urbanizable en el exterior si no liberalizamos el interior, para que las ciudades funcionen de forma eficiente y se pueda densificar el centro. O sea, no sirve de nada decir vamos a liberalizar el suelo fuera, porque al final vas a seguir creando sistemas o modelos urbanos ineficientes, porque al final, ¿de qué sirve tener el centro, digamos, digo el centro porque al final es un círculo y al final el centro es el centro, pero es verdad que puede tener diferentes unidades que de vez surjan una mayor densidad y el centro se deslocalice, ya se vaya a esa nueva centralidad. Puede haber diferentes unidades que se van densificando y juegan todas un ecosistema para combatir o para ir contra, digamos, este modelo actual ineficiente. Pero indudablemente yo lo que creo, por lo que hago, es que no solo se liberalice el suelo desde el punto de vista urbanizable, sino liberalicemos la ciudad, es decir, la ciudad existente, que pueda ser transformada. ¿Qué tal? La conferencia me ha encantado, es un tema que me gusta mucho. Estoy de acuerdo con todo el planteamiento. Las ciudades hoy en día, varias de ellas parece que están hechas, son ineficientes, pero partiendo del aquí y el ahora, o sea, no empezando desde cero, habría que hacer las cosas así. No, la situación real es que estamos ahora donde estamos. Uh-huh. Que ¿realmente se puede cambiar el centro de Madrid o de una gran ciudad? Si mañana liberalizas el centro de Madrid,
Sí. te aseguro que mañana el centro de Madrid desaparece. Se transforma en una ciudad como Hong Kong o como Nueva York. Mañana. Pero, o sea, Mañana. esto es como la Roma de Nerón, que la leyenda que arrasa para volver a construir el Domus Aurea. Para puntualizar. Cuando digo mañana me refiero no es que mañana de un día para otro arrasemos con una bomba No, hombre, en el centro de ya, Madrid, ya, sino que pero- evolutivamente empezarían a surgir diferentes áreas donde se tirarían manzanas completas en conjunto, además, no solo una, sino varias manzanas concretas y se densificaría de una forma importante. Entonces, esas densificaciones empezarían a surgir de forma evolutiva. No sería instantáneo, tardaríamos ahora 50 años en cambiar Ya, todo el ya, ya. centro, pero Es que lo que lo digo veo es difícil, que pero- cambiaría muchísimo. Sí. O sea, no es algo inmediato, no es, venga, llegamos con los tanques como Napoleón y destruimos la ciudad, o París, no. Pero sí sería una cosa muy evolutiva. Además, el mercado, comprar las casas una por una, el mercado está muy fragmentado porque el propio sistema favorece la fragmentación digamos, de la propiedad privada. Eso ya por más de anti-common, que significa que para comprar todas esas propiedades, pues el coste es importante. No, es mucho más sencillo comprar acciones de empresas, comprar viviendas y luego tener todas las viviendas para poder construir. O sea, los costes serían importantes para poder hacer el reshape, el rediseño. Pero aún así, como las utilidades serían tan altas, podrías pasar los costes que significaría comprar esas viviendas. Pero te digo, sería algo evolutivo, no inmediato. Vale, muchas gracias. Nada. Hay un documental, creo que es en el History Channel, sobre los millonarios que construyeron Norteamérica. Son los que revolucionaron la historia americana, por ejemplo, Rockefeller, JP Morgan, y uno de ellos es Carnegie. Carnegie tuvo una empresa, hacía metal. Hasta antes de él, el metal que se fabricaba, el acero que se fabricaba, el hierro que se fabricaba, no permitía construir edificios altos. Él llegó con una nueva fórmula y recién después de eso se pudieron construir los rascacielos de Nueva York, de Chicago. Pero nadie confiaba en eso. Pero a partir de él es que se construyeron los edificios, los rascacielos en Estados Unidos. No solo eso, por ejemplo, el puente de Brooklyn, el Manhattan Bridge, todos esos se construyeron solamente a partir de eso. Pero es porque ciertos países tienen la capacidad de los materiales. En este análisis que has hecho, ¿has considerado el costo, por ejemplo, de construir rascacielos para eso? Un momentito, perdón, una cosita más. En este momento China produce bastante metal y está bien barato, subsidia todo eso. Trump ha prohibido justamente eso, o sea, ha subido los aranceles al metal por cuestiones de geopolítica. ¿Tiene España fábricas de metales para eso? ¿Podría darse eso? Vale, vamos por parte. Lo primero, en las ciudades en el pasado han surgido importantes disrupciones, pero la más importante de todas no fue el acero, que fue muy importante para poder construir rascacielos, sino la más importante fue el ascensor. El ascensor. Sin ascensores no habían edificios de más de 4 plantas o 5. ¿Por qué? Porque suponía, digamos, una inhabitabilidad del edificio. Tener que subir 7 plantas por escalera, pues no era lo óptimo. Entonces, 4 plantas, máximo 5, se podían ver. Es cuando surge el elevador, cuando surge el ascensor, cuando en ese momento las ciudades experimentan una densificación. Fue una innovación disruptiva, que además, si no me equivoco, surge porque se crea un nuevo modelo de seguridad que posibilita estos tipos de elevadores y eso transforma por completo la ciudad. O sea, probablemente ha sido la mayor innovación que ha habido en las ciudades en los últimos 300 años. O sea, eso cambió por completo la ciudad por completo. Desgraciadamente, hoy en día podrían surgir nuevas innovaciones que no surgen por la planificación porque impide poder crear nuevos modelos urbanos que todavía hoy no existen. Todavía no existen. Entonces, como puede hacer lo que el plan pone, pues no es posible. Indudablemente la incorporación del acero es muy importante a la hora de poder incorporar rascacielos. Pero yo le niego la mayor. Es decir, miren, Venezuela tiene mucho petróleo y no es un país rico. O sea, tener acero en tu país para poder construir no es lo importante. Hacerlo lo puedes comprar en tu lugar. Además, no todos los países tienen que tener de todo. O sea, igual que la división del trabajo, digamos, es a nivel urbano, puede ser a nivel regional, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel europeo. O sea, en España, por ejemplo, es un país donde su mayor, digamos, una de sus mayores producciones es el turismo.
Bueno, pues ya está, pues el turismo, vendemos servicios turísticos. No tenemos que vender acero. Y estas ciudades, para construirlas, el acero lo compramos en otro lugar. O sea, no hay ningún problema por ahí. Ahora, desde luego, políticas que subsidian el acero o políticas que restringen el libre comercio del acero, sí son dañinas. Pero no es relevante el hecho de que no haya acero en España. En absoluto. Ese de hecho es uno de los grandes problemas. Mucha gente dice, no, si no hay recursos naturales no se puede crecer económicamente. Hombre, tener recursos ayuda. Pero si tienes recursos y no tienes instituciones, no tienes capital humano, no tienes una moneda fuerte, no tienes otra serie de libre mercado, no tienes ciudades eficientes, todo eso no sirve de nada. Entonces, ¿de qué sirve tener recursos naturales si después no tienes otras cosas? De hecho, aquellos países que más se han desarrollado es un conjunto de cosas, no solamente una cosa. Esto es muy importante porque mucha gente dice, no, tienen petróleo y ya está, pues ya son ricos. Vale, tienen petróleo pero no tienen moneda. Una cosa se llama bolívar. Vas con una caja a comprar el pan. ¿No? O tienen recursos, tienen tal, pero no tienen nadie que quiere vivir allí. Pues les matan. Entonces, pues no hay capital humano. El capital humano, aunque cada vez ahí lo tiene que cambiar, pero sigue siendo muy importante. Importantísimo. Entonces, bueno, no necesariamente el que haya acero o no haya acero es relevante para poder transformar la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buena la charla. Te quería preguntar desde tu punto de vista, ¿debería haber una liberalización total en tanto a leyes y regulaciones? ¿O debería haber un planeamiento a ir desregularizándolo? Y si eso debería estar en manos del mercado o política, básicamente, para luego una liberalización total. ¿Y qué errores crees o qué fallos de mercado podría traer una liberalización total, por ejemplo, que luego seguramente sean solucionados posteriormente? Muchas gracias. Vale. La pregunta tiene una difícil respuesta. A ver, el sistema se autoprotege. Es decir, el buen sistema es como si fuese una máquina o un robot que impide que lo destruyas. Entonces, el sistema, los actores que tienen el sistema van siempre a tirar por proteger el sistema. Una liberación total mañana, eso sería un caos. O sea, yo no considero que un botón mañana pueda solventar el problema. Puede haber pasos intermedios, como que dije hace un momentito. Puede ser, protejamos el suelo protegido, dejamos mayor libertad en la ciudad construida y en el suelo urbanizable, y puede ser un cambio evolutivo importante. Pero es difícil que suceda, porque como digo, el sistema se autoprotege, se autotal. De hecho, cuando tú avanzas en una regulación, esa regulación termina institucionalizando. Es decir, la gente se acostumbra a usarla, los diferentes actores se acostumbran a usarla, los funcionarios empiezan a tener su rol, las oficinas de funcionarios empiezan a crecer, ellos van a proteger que el sistema no desaparezca. Entonces, el sistema, digamos, está vivo y va autoprotegiéndose. Es como un virus que no quieres que le mates, ¿no? Entonces, va a buscar la fórmula para sobrevivir. Yo cada vez creo más en que la vía es la disrupción, la competencia, el mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, sistemas ineficientes. Creemos o busquemos la fórmula de crear en otros lugares nuevas cosas que puedan competir con estas ciudades en decadencia. Porque al final la competencia va a terminar eliminando al ineficiente. Pues bien, si tú consigues crear algún tipo de lugar donde de repente existe esa posibilidad de crear una ciudad de mercado, una ciudad basada en el modelo de mercado, bien, pues esa ciudad va a ser eficiente y, por supuesto, va a hacer que otras ciudades digan, uy, ¿por qué todo el mundo se va a vivir allí? ¿Por qué la gente se va a vivir a Hong Kong? De hecho, en China, mucha gente cuando Hong Kong, digamos, fue absorbida por China, mucha gente dijo, uff, el gigante comunista va a aniquilar Hong Kong. Y fue al revés. La pequeña ciudad de Hong Kong aniquiló al gigante comunista. Eso fue competencia, mercado, disrupción. O sea, personalmente yo creo que podrían haber ese tipo de cosas, pero desde dentro, que el modelo diga, vamos a empezar a darle complicado. No soy nada, o sea, pueden haber pequeños avances, pero es complicado, complicado. Se podría hacer, sí, pero complicado. Por otro lado, cuando digo un modelo de planificación urbana
basado en derechos de propiedad y precios de mercado, no digo que no haya planes, no digo que no haya normas, sino que las normas esas emanan de abajo hacia arriba. Son normas desarrolladas, donde los que establecen las normas las hacen en función a las preferencias de la gente, en función al mercado, donde las personas tienen que asumir esas normas y que quiera cambiarlas puede comprar y cambiar las normas, pero son normas, existen normas. No es aquí cada uno se hace una casa como quiera. De hecho, podría pasar eso, pero eso significaría que esas ciudades también serían ineficientes porque no tendrían ningún tipo de coordinación para la provisión de servicios públicos o de redes o de espacios comunes. Las ciudades, aunque las calles fuesen privadas, son de dominio común, son de propiedad común. Entonces hay que ver cómo organizamos la propiedad común. Entonces, no es tan sencillo como decimos, todo privado, sí, todo privado, pero hay propiedades comunes. Entonces, tiene que haber normas. Entonces, cuando digo un modelo de planificación urbana basado en tal, hay planes, pero esos planes son coactivos o coercitivos. Son planes como proyectos urbanos que ordenan, o sea, igual que ordenas una empresa, básicamente. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Tenemos unos 10 minutos, un poco menos de descanso y nos vemos a las 11:15. Muchas gracias.